Jóvenes, un gusto saludarlos hoy 30 de marzo. Vamos a hablar acerca de hipertensión arterial. Entonces les agradezco a todos que se coloquen a tono con las actividades pendientes. Han sido un buen grupo, han trabajado duro, sé que le han dado toda. Y lo importante es que estoy viendo los resultados porque día a día he visto que se han puesto lo más firme posible. Entonces agradecido con ustedes y con Dios por esta oportunidad. En el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es muy común, principalmente en nuestra región, y es la hipertensión arterial. Lo primero que tenemos que saber, pues, que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es decir, que una vez nos da no tiene cura. Es mucho el tratamiento que se hace y básicamente vamos a aprender toda la parte fisiológica de por qué da y también los cuidados de enfermería asociados a esta patología. Entonces les agradezco que estén muy atentos. De esta explicación que voy a dar yo se va a desprender una actividad la cual quiero que resuelvan después de montado este video en la plataforma. Entonces muy buenas tardes y muchas bendiciones para todos. Entonces hablamos principalmente de hipertensión arterial. Como su nombre lo indica, si dividimos la palabra en dos, como yo les he enseñado, hiper es aumento, ¿sí? Entonces siempre que veamos ese prefijo ante cualquier palabra, vamos a entenderlo inmediatamente de que estamos hablando de que algo está elevado, ¿no? Y si estamos hablando de la presión arterial, pues en pocas palabras es simplemente aumento de la tensión arterial, ¿cierto? Entonces, hablamos de que la hipertensión arterial es simplemente cuando hay una elevación de los valores de la tensión arterial por encima de esos valores normales que ya ustedes conocen. Esta enfermedad va asociada normalmente a daños directamente al sistema nervioso central, al corazón, al riñón y todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos periféricos, ¿cierto? La hipertensión arterial, pues obviamente es el factor de riesgo más grande y de alta prevalencia en todos los riesgos cardiovasculares, es decir, está asociado muchamente a las insuficiencias cardíacas y también a los infartos agudos del miocardio. Además de eso, es la causa mayor de los accidentes o enfermedades cerebrovasculares, especialmente de tipo hemorrágico, las enfermedades coronarias como el infarto agudo del miocardio. Sí, y obviamente la insuficiencia renal. De hecho, se habla que es la segunda causa más común de insuficiencia renal, por debajo de la diabetes solamente, ¿verdad? Bueno, entonces decimos que la hipertensión arterial pues puede afectar a cualquier persona. Normalmente está entre un rango de edad de los 18 a los 74 años. Solo el 25% de estas personas sufren esta enfermedad en promedio, y que en los mayores de 65 años pues sí es muy común, ¿verdad? Muy común que aparezcan, ya alcanzamos casi un 60%, es un indicador bastante alto. Pues en cuanto a los factores de riesgo y la etiología, pues se habla principalmente de que hay una alta penetrancia hereditaria, es decir, que si sus padres son hipertensos, lo más probable es que usted tenga un 60% de presentar hipertensión más adelante. Los factores de riesgo van directamente proporcional al sedentarismo, al estrés, a la obesidad, al tabaquismo, a las dietas pobres en calcio, potasio, magnesio, consumo excesivo de alcohol, café, fármacos, adicciones, y sobre todo directamente proporcional al consumo de sodio, que ahora más adelante lo hablamos. Se habla también de que lo que ocurre en la fisiopatología como tal de la presión arterial es que la osmolaridad del plasma sanguíneo aumenta debido normalmente al exceso, al desequilibrio de sodio que existe. Esto implica a que, en pocas palabras, el corazón debe hacer un esfuerzo para bombear esa sangre, lo que genera un daño progresivo en las paredes internas de los vasos sanguíneos arteriales, es decir, en la capa endotelial, lo que genera básicamente de que el daño sea irreversible. Es decir, la persona que es hipertensa nunca se recupera de los daños al endotelio, los daños al sistema de vasos sanguíneos periféricos. Entonces, normalmente la presión arterial en nuestro cuerpo es regulada
pues por el riñón es el principal órgano, digamos, involucrado en la regulación de la presión arterial. Por eso que siempre que se habla de que una persona es hipertensa es porque en algún momento ha tenido una disfunción renal o una falla renal que le generó esto, ¿no? Entonces, obviamente, a través del equilibrio hidroelectrolítico, algún vasodio-potasio, algunas hormonas reguladoras que también ayudan a regular la presión arterial, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático también ayuda, y los estrógenos que son hormonas pues de relajación directamente, ¿verdad? Entonces es importante tener la dieta o una ingesta de sodio es directamente proporcional, como les hablaba al principio. De hecho es un factor de riesgo principal para tener hipertensión, el consumo de sales. Bueno, según la clasificación y diagnóstico de la hipertensión arterial, pues se habla de estos 3 niveles. Lo ideal siempre es entender de que existen 2 presiones, ya esto lo sabemos desde principios de carrera. Entendimos de que existe una presión arterial sistólica y que no existe una presión arterial diastólica. Sabemos que la presión es medida en milímetros de mercurio, por eso siempre les exijo que coloquen el mmHg. Entonces hablamos de que una presión está normal siempre que la presión arterial sistólica, es decir, el primer golpe que se escucha, esté por debajo de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y que una presión arterial diastólica siempre se encuentre por debajo de 80, así como lo indica aquí la imagen. Siempre que una persona tenga de 120 a 139 de presión arterial sistólica y una diástole de 80 a 89, pues estaríamos hablando de que tiene prehipertensión, hipertensión grado 1, siempre que esté una diastólica entre 90 y 99 y una sistólica entre 140 y 159. Y hipertensión estadio 2, pues siempre que una presión sistólica esté mayor a 160 y una diástole mayor a 100. Es importante saber que en base a esto pues se toma el tratamiento o la medida farmacológica adecuado. Normalmente se busca de que el paciente no llegue al estadio 2, porque si nos podemos dar cuenta es el estadio más grave. Ya cuando una persona llega al estadio 2, ya obviamente el daño vascular a nivel de los órganos blancos va a ser mucho más grave, ¿no? Entonces por eso es que siempre mandan unos controles. Esos controles pues juiciosamente se debe tomar la presión la persona, normalmente 3 veces al día por un periodo de 1 a 2 semanas, y de ahí determina el médico realmente si necesita tratamiento farmacológico o en qué se basa ese tratamiento, ¿verdad? Entonces normalmente es una enfermedad asintomática, por eso es peligrosa, porque normalmente no genera síntomas. O sea, usted es hipertenso y no lo sabe. Por mucho tiempo, pues sus riñones, su cerebro, su corazón, sus vasos sanguíneos, especialmente las arterias, sufren el impacto, usted sin saberlo. Y después, ya cuando aparecen los síntomas, ya porque hay un daño normalmente asociado a esta patología. Entonces los síntomas más comunes pues es la cefalea, o como diría yo, el dolor de cabeza, que normalmente da en la zona frontal y occipital. Daño a los órganos blancos, al corazón, al cerebro, al riñón, a los ojos. Entonces encontramos que puede ocasionar angina de pecho, puede ocasionar déficit motor o sensitivo, problemas de mareo, problemas de visión borrosa. Recuerden que la hipertensión arterial, además de esto, pues daña la retina como tal, entonces por eso es indeseable. Claudicación intermitente, poliacuria, nicturia. Entonces digamos que estas son las asociaciones directamente al riñón, estas 2 últimas que acabo de mencionar. Es importante que para el diagnóstico pues se conozcan todos los antecedentes del paciente, hay que interrogarlo, hay que saberlo si tiene antecedentes familiares, hacer una buena anamnesis principalmente, si consume sustancias psicoactivas, café, sedentario, cuántas horas hace ejercicio, la dieta que lleva, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante eso, los hobbies, a qué factores de riesgo psicosociales está expuesto, porque incluso la hipertensión puede ser secundaria a una enfermedad laboral como tal, al estrés.
todo eso hay que conocer. En el examen físico, pues es importante el aspecto general del paciente, obviamente tomar la presión arterial, ¿no? Sentado, acostado y de pie, así lo establece la guía colombiana. El pulso también es importante determinarlo. Estas personas normalmente pues tienen un pulso amplio, obviamente por el daño endotelial que hay. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. También medir todas las medidas antropométricas, el peso, la talla, el índice de masa corporal, pues que ya ustedes saben, el perímetro de cintura, el tejido celular subcutáneo, cuál abundante es. Recuerden que esto también es un factor predisponente a través de la obesidad. Es importante mirar el examen de fondo de ojo. ¿Por qué? Porque obviamente ahí van a ver si hay daño en las retinas o no. También es importante mirar si hay una regurgitación yugular que puede estar indicando de que no retorna la sangre bien hacia el corazón, y eso hace congestión de la yugular y se puede apreciar en una abulsión a nivel del cuello de las personas, ¿verdad? Bueno, los exámenes complementarios de laboratorio que no pueden faltar, pues el hemograma, que ustedes saben que estudia pues las diferentes series a nivel de la sangre, ¿sí? Ahí vamos a ver ahí vamos a ver la hemoglobina, el hematocrito, vamos a ver también los glóbulos blancos, vamos a ver también las plaquetas, la glicemia, pues para ver el nivel de glucosa en la sangre, la creatinina para estudiar la función renal. Este examen es importantísimo y lo tenemos que acompañar de una urea en orina, de un BUN también, de un nitrógeno ureico, colesterol total, colesterol de baja densidad, colesterol de alta densidad, los triglicéridos, que también juegan un papel importante. Hay que hacer un electrocardiograma, pues para mirar si hay algún tipo de arritmias o signos de alguna isquemia. El ecocardiograma solo si el electrocardiograma pues sale patológico o anormal. Y es importante hacer un rastreo de la toma de presión arterial constantemente. Entonces, lo primero que hay que también enfocar en el diagnóstico es saber si esta es una hipertensión que se generó de manera primaria o de manera secundaria, es decir, si es propia del paciente o es que algo está induciendo a que esto pase, qué otros factores de riesgo tiene esa persona o qué otras enfermedades tiene que pudieron influir en que pueda aparecer o que se pueda complicar, este problema, ¿verdad? Entonces, una de las complicaciones que encontramos es la crisis hipertensiva, que es normalmente cuando estas cifras de presión arterial son tan elevadas que ponen en riesgo la vida del paciente, porque se genera un daño agudo de los órganos blancos, lo que puede generar una complicación grave para esos pacientes. Entonces es importante conocer estos dos conceptos que voy a acercar aquí: la emergencia hipertensiva y la crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva. Siempre que se hable de emergencia hipertensiva, pues estamos hablando de algo grave. Realmente es importantísimo que el paciente sea atendido inmediatamente. No es que lo voy a esperar 2 horas o 24, 48 horas como en la urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, siempre que se encuentre una cifra de tensión arterial sistólica mayor a 180 o una cifra tensional arterial distólica mayor a 120, sin síntomas, estamos hablando de una crisis hipertensiva. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. Siempre que se hable de emergencia es porque el paciente necesita atención inmediata, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, es importante conocer ustedes que este tipo de patologías que van asociadas directamente a la salud de las personas deben de ser de mucho cuidado, especialmente, como les decía, en la gente joven está asociada a muchos infartos agudos del miocardio por crisis o emergencia hipertensiva. Entonces, desde el punto de vista de enfermería, encontramos que los cuidados van en diferentes niveles, ¿no? Lo primero es el primer nivel de atención, nivel de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, pues es importante que la gente conozca, se capacite acerca de la hipertensión arterial, que conozcan cuáles son los cuidados en casa, que entiendan la importancia de ese chequeo, que ustedes le enseñen a sus pacientes a prevenir, a la dieta especialmente, que es baja en sodio, rica en potasio, una dieta saludable, baja de grasas trans, abundante en líquidos, exámenes complementarios, asistencias al médico. Esto es la prevención de la presión arterial, ejercicio físico, etcétera. Desde el segundo nivel de atención, pues que ya cuando el paciente la padece, pues como ustedes saben, existe un programa, ¿sí?, donde se atienden a todas las personas hipertensas. Este programa del manejo de los pacientes hipertensos directamente te enseña que tienes que recordarles acerca de la dieta, acerca del ejercicio, acerca de la medicación, pues que obviamente es una tarea del médico en escoger qué medicación le va a dar a ese paciente. Es importantísimo que ustedes acompañen a ese paciente, le expliquen el tratamiento, el ejercicio físico es importante, el chequeo médico, que asista a los controles, que se tome la medicación, que se alimente bien con dieta baja en sodio y potasio, rica en frutas, rica en verduras. Y ya desde el tercer nivel de atención, pues que sería la convalecencia como tal, después de tener alguna complicación, que básicamente es lo mismo, solo que este es un paciente pues con mucho más cuidado, ¿no? Con mucho más cuidados a la hora de intervenir. Entonces es importante saber tomar la presión arterial. Ya ustedes en un módulo de principios básicos de enfermería lo vieron. Yo en el día de hoy pues les voy a montar un video de cómo tomar la presión arterial. De hecho ya lo hice la clase pasada. Pero es importante que ustedes conozcan tomar la presión arterial adecuadamente. Entonces les voy a dar unos tips aquí rápidamente. Es importante que ustedes sepan que el brazo de elección es el brazo izquierdo. ¿Por qué? Por la breve cercanía que hay del corazón hacia el lado izquierdo. Es importante la ubicación del brazalete, que debe ser 2 centímetros por encima del codo, como dicen por ahí vulgarmente, pero ustedes saben que realmente la razón científica es tercio medio del brazo. ¿Sí? Ahí van a ubicar el brazalete, que quede ligeramente apretado. Luego toman el pulso, empiezan a insuflar suavemente el pulso hasta que el pulso desaparezca. Una vez desaparece el pulso, ubican el esfigmomanómetro o estetoscopio a nivel de las arterias braquiales, insuflan 20 centímetros más para evitar el margen de error, 20 milímetros de mercurio para evitar el margen de error, y inmediatamente pues empiezan a insuflar. Una vez insufla esos 20, deja escapar algo de aire, obviamente debe escuchar los famosos golpes de Kordoff, y ahí va a determinar el valor de la presión sistólica y de la presión diastólica. El primer golpe que va a escuchar, mirando el esfigmomanómetro, ahí se va a dar cuenta dónde está la presión sistólica. Luego va a seguir escuchando, luego del quinto golpe, donde ya no debe de escucharse nada, donde se escuche el último, pues ahí sería realmente el valor de la presión diastólica, ¿verdad? Entonces se usa siempre milímetros de mercurio, ya eso lo sabemos. Entonces, jóvenes, espero que haya sido de su agrado. La idea es poder compartir esto acerca de un conocimiento práctico, teórico. Nos queda pendiente la práctica de signos vitales también. Todos sabemos que la vamos a hacer una vez retomemos. Entonces, que Dios los bendiga y gracias por su atención.